presento. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles en nuestro Thursday Science Seminar número 33. En la tarde de hoy tengo el gusto de presentarles el joven investigador del Departamento de Ciencias Naturales Exactas, Sergio Andrés Joven Quintero, que nos va a presentar su trabajo de investigación intitulado Eficiencia del dióxido de titanio dopado y soportado en telas para la eliminación de bacterias, una alternativa para la fabricación de prendas de vestir para uso médico. Sergio es ingeniero químico egresado de la Universidad del Valle. También es joven investigador del Departamento de Ciencias Naturales Exactas y su interés científico está enfocado en la fotocatálisis heterogénea, síntesis y evaluación de nanomateriales para el tratamiento de aguas, química verde, procesos avanzados de oxidación, también para tratamiento de aguas. Sergio, bienvenido a nuestros seminarios de ciencias. Tú tienes cerca de 30, 45 minutos para tu presentación y al final invitamos a todos los asistentes para que participen elaborando sus preguntas en nuestro formulario de preguntas y respuestas. Sergio, muy bienvenido. Te paso la palabra para que tú puedas iniciar tu presentación. Hola, buenas tardes a todos los asistentes a este evento. Como lo mencionaba el profesor Snor, mi nombre es Sergio Andrés Joven Quintero y actualmente estamos desarrollando un proyecto financiado tanto por la Universidad de la Costa como por MinCiencias. Y bueno, empecemos. El contenido de la presentación que les voy a mostrar el día de hoy lo he dividido en 7 partes. Una introducción en la cual voy a señalar algunos aspectos teóricos que pienso que son necesarios para entender un poco más qué es lo que estamos haciendo. Un apartado 3 en el que vamos a manifestar los objetivos que nos planteamos al inicio del proyecto. Un apartado de hipótesis en donde formulamos 3 hipótesis, en donde pues a través de un estudio, un análisis estadístico, poder verificar si estas hipótesis son válidas o no son válidas. Como quinto, voy a hablar de los materiales y de la metodología que hemos estado empleando, tanto para la fabricación del nanomaterial como para la etapa de impregnación. Cabe resaltar que hay una cuestión, y es que junto con Yorma Medina, la persona que va a presentar, hace la presentación que sigue después de esta, con él estamos desarrollando un mismo proyecto. Entonces, la idea es que yo me encargo de lo que es la fabricación, la síntesis y caracterización del nanomaterial y de las telas impregnadas. Y la parte de él va más enfocada al análisis microbiológico. Como si esta parte, vamos a mostrar los resultados que hemos obtenido hasta ahora desarrollando el proyecto y en 7 las perspectivas que hasta ahora hemos tenido. Bueno, como lo manifestaba antes, nuestro nanomaterial, el nanomaterial que estamos usando es dióxido de titanio. Es uno de los semiconductores más usados a nivel del campo de fotocatálisis heterogénea debido a sus múltiples beneficios, entre ellos su notable capacidad de ser inerte tanto fotoquímicamente como biológicamente, y su estabilidad a la fotocorrosión. Este material, el dióxido de titanio, es relativamente abundante con respecto a otros nanomateriales que utilizan tierras raras, como el rutenio, tantalio, entre otras, y es económico de producir.
En la naturaleza se reconocen tres distintas fases cristalinas: la bruquita, el rutilo y la fase anatasa. La diferencia entre estas fases cristalinas, es decir, estas fases cristalinas todas son de un átomo, de una configuración octaédrica de 6 átomos de oxígeno que rodean en sí al átomo de titanio. La diferencia es que cambia el espaciado entre estos átomos. Ese cambio en la distancia de estos átomos es lo que conocemos como las tres formas distintas de las fases cristalinas que acabo de señalar. Al variar la composición de estas fases cristalinas, también varían sus propiedades físicas y fotoquímicas. De las propiedades físicas podemos observar que varían su dureza, su índice de refracción, los espectros de absorción y su fotoactividad. El dióxido de titanio también es ampliamente utilizado como un pigmento blanco, debido a que presenta ausencia de absorción entre los 380 nanómetros y 700 nanómetros de longitud de onda. Sin embargo, al utilizar este semiconductor como fotocatalizador, se presentan algunos inconvenientes, que son el fenómeno de recombinación, su tamaño de partícula y su baja eficiencia bajo luz visible. Aquí, para explicar un poco de qué trata la fotoactividad del dióxido de titanio, se señala que hay un término muy importante para señalar, y es el bandgap, o también llamada banda prohibida. Esta banda prohibida es la energía mínima necesaria para que un electrón que está situado en un estado estable de energía pase hacia una capa que se denomina capa de conducción, en la cual el electrón como tal pasa a ser, tiene la capacidad de poder, o sea, es tenido en cuenta como un portador de carga que puede contribuir a la conducción. Entonces, aquí podemos observar que precisamente lo que está en color amarillo es una forma de esquematizar ese bandgap o banda prohibida. Al yo irradiarlo con fotones que pertenezcan a longitudes de banda de radiación UV, y al llegar al átomo del nanomaterial, este me va a producir los portadores de carga. Unos son los denominados huecos, que son los que me van a permitir realizar reacciones de fotooxidación, mientras que los electrones me van a permitir llevar a cabo reacciones de fotorreducción. Aquí, como podemos señalar, principalmente se generan estos radicales que se señalan acá. Los portadores de carga, como los electrones, bajo un mecanismo de reducción, nos producen un radical superóxido, que es el que está señalado acá. Y los huecos, bajo la presencia de agua, pueden generar radicales hidroxilo. Estos radicales tienen la suficiente capacidad oxidorreductiva para atacar algunos de los contaminantes que más se presentan por ejemplo, en medios acuosos, o, como vamos a señalar más adelante, su utilidad como antibacteriano. Como les mencionaba antes, se presenta el inconveniente que se presenta con el nanomaterial de recombinación, es que esos portadores de carga que yo genero al irradiarlo con radiación UV, esos se corre el riesgo de que se recombinen. Esta recombinación
pues, cuando se da, puede llevar a cabo, es decir, toda esta energía que es liberada después del proceso de recombinación puede ser liberada tanto en forma de luz como en forma de calor. Y si este fenómeno pasa, este fenómeno de recombinación, no vamos a tener los portadores de carga que nos permitan crear radicales óxido-reductivos. Entonces, una forma de poder de alguna manera mitigar este efecto es creando un dopaje en el nanomaterial. Dado que, como se señalaba antes, el funcionamiento del TiO2 se da bajo radiación ultravioleta, es decir, por debajo de las 380, por debajo de longitudes de onda de 387 nanómetros. Y el espectro solar, del espectro solar, alrededor del 5% es radiación UV. Por eso es importante buscar soluciones en las que se pueda funcionalizar este nanomaterial bajo iluminaciones, ya sea de espectro solar o iluminación de interiores. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace para mitigar el efecto de recombinación? Uno, lo que se puede hacer es la implantación en la red cristalina de nanomaterial con iones metálicos. Otra es el dopaje, tanto con metales como con no metales. Y otra es la sensibilización con colorantes. Nosotros, esta vez, para mitigar el inconveniente que se tiene con la recombinación, es generar un dopaje metálico. Es decir, como se observa aquí en la imagen, al yo generar un dopaje con un metal, angosto un poco más el bandgap o la banda prohibida. Esto hace que su aplicación bajo interiores o bajo radiación solar pues se vea aumentada. Distintos trabajos han señalado las nanopartículas como antimicrobianos. Algunos estudios indican que el nanomaterial dióxido de titanio inactiva algunos microorganismos extremadamente resistentes a la desecación y a la irradiación UV. Otras investigaciones, como la de Choi y colaboradores, muestran efectos antibacterianos en aparatos de ortodoncia. Y sobre los microorganismos que se señalan acá, es la E. coli, la aureus y los monocitógenos. También se ha señalado que el nanomaterial, en orden de daño, el TiO2 se ha señalado que daña con mayor impacto los virus, luego las paredes celulares antibacterianas y después las esporas bacterianas. Otro aspecto importante a señalar es que para impregnar el nanomaterial en la tela se ha investigado mucho para que este material no sea desprendido como tal de la tela. Entonces se han utilizado moléculas orgánicas que por un lado de su cadena molecular pueda acoplarse a los radicales, a las terminaciones químicas que tiene la tela, como también se acople a las terminaciones químicas del nanomaterial. Entonces aquí señalamos dos compuestos orgánicos que en su cadena molecular tienen unos grupos silanos que se pueden señalar acá. Uno es el que he abreviado como QASC y el otro es el GPTS. El mecanismo de acoplamiento se da cuando el grupo silano, los tres grupos que posee el silano se hidrolizan, como se señala acá.
Al yo hidrolizarlos, se forman cinalones. Estos cinalones pueden reaccionar con los radicales, con los grupos OH que posee el nanomaterial, tal y como se puede observar aquí en la molécula del TiO2. Generalmente el enlace que se da entre ellos es covalente y la reacción que se da es la de condensación. Lo mismo pasa con el GPTS. De esta manera, ambas moléculas van a, de alguna manera, van a soportar, van a anexar en nanomaterial a las terminaciones finales de la celulosa, que es uno de los, compuestos orgánicos que componen las telas de algodón. Entonces, en nuestro trabajo se quiere trabajar tanto con telas ricas en algodón como telas ricas en poliéster. Los objetivos que se plantearon en el presente trabajo fue, el primero, realizar la síntesis de nanomaterial a partir de materiales precursores. El otro objetivo fue realizar la caracterización tanto del material sintetizado como de la tela funcionalizada. Otro objetivo fue evaluar la adherencia del nanomaterial soportado en las telas, ya que pues, estamos usando dos agentes ligantes que son los que nos permitirán que el nanomaterial no se desprenda con tanta facilidad de la tela. Y otro de los objetivos es evaluar el efecto antimicrobiano de las telas, que es lo que les va a explicar mi compañero Jorma Medina. Planteamos tres hipótesis. La primera es que efectivamente funcione el dopaje que le vamos a realizar al dióxido de titanio. El dopaje que vamos a realizar es un dopaje metálico y el metal que vamos a utilizar es el manganeso. ¿Para qué se hace este dopaje? Reitero que el dopaje se hace para que el nanomaterial pueda funcionar bajo luz de interiores o bajo radiación solar. Otra de las hipótesis es que si al darse esta liberación de especies reactivas provenientes del nanomaterial sintetizado, estas puedan causar daño celular en los microorganismos. Esto se va a hacer a través de la norma AATCC 100. Y otra hipótesis que se plantea es si el tipo de tela, la cantidad de nanomaterial que yo vaya a impregnar y la presencia o ausencia de estos agentes ligantes que contienen el grupo silano influyen o no en el porcentaje de desprendimiento. Para ello se van a hacer unas pruebas de lavado. Estas pruebas de lavado van a simular el proceso de limpieza que se le hacen a las telas. En materiales y métodos, los reactivos que vamos a utilizar, pues cabe señalar que uno son los precursores. De los precursores tenemos tanto el que nos va a generar el sol de titanio como el que nos va a generar el sol de manganeso. Para el sol de titanio se va a utilizar oxisulfato de titanio 4 y para el sol de manganeso se va a utilizar un acetato de manganeso tetrahidratado. Aquí señalamos los aditivos ligantes y también se señalan materiales adicionales. El alcohol isopropílico se va a utilizar tanto para cuando se vaya a realizar la etapa de impregnación. La impregnación se hace en un medio rico en alcohol isopropílico. Y los ácidos se utilizan para modificar el pH de las suspensiones precursoras que se van a realizar. Dentro de las caracterizaciones del nanomaterial que se va a hacer es
difracción por rayos X. Esta difracción por rayos X nos va a señalar las características cristalinas que presenta el nanomaterial y también, es decir, nos va a mostrar la composición cristalina del nanomaterial, el tamaño de partícula y los porcentajes tanto de anatasa como de rutilo que hayamos obtenido del nanomaterial. Otra caracterización que se hará es espectroscopía por infrarrojo por transformada de Fourier para verificar los enlaces que sí se dieron ciertos enlaces como el de titanio óxido en el nanomaterial y unas pruebas BET para obtener el área superficial del nanomaterial. Aspecto a tener en cuenta en el nanomaterial es que se quieren nanopartículas muy pequeñas, ricas en anatasa, entre un 90 y 95% en fase anatasa, y eso es. Otra caracterización que se va a realizar es a las telas impregnadas como tal. Se va a hacer microscopía de barrido electrónico, denominada en inglés SEM. También se van a hacer pruebas de ICP, que es para determinar las cantidades de titanio que finalmente se pudieron impregnar en la tela. También se van a realizar pruebas de espectroscopía infrarroja y también se van a tomar imágenes por microscopio de fuerza atómica. Los porcentajes de desprendimiento de las pruebas de lavado se van a realizar montando una prueba que simule las condiciones de lavado a las que están expuestas las telas de uso común. Entonces se va a iniciar determinando el peso inicial que tiene el trozo de tela y después de la prueba de lavado se va a determinar el peso final para calcular cuánto fue el nanomaterial que se desprendió de las telas. Bueno, en primera medida, la metodología comprende la preparación del textil. La preparación del textil consiste en recortar los trozos de tela que se van a impregnar y estos trozos de tela pasan a inmersión en alcohol isopropílico durante 10 minutos en un baño de ultrasonido. Después de este proceso pasan a un secado durante 15 minutos a 90 Celsius. Luego en la metodología, después de que se realiza la adecuación del textil como tal, se realiza las dos suspensiones precursoras. Una es la del titanio y otra la del manganeso. Ambas soluciones precursoras se preparan al punto 1 molar. En la bibliografía de referencia se determina que esa es la concentración apropiada, entonces en nuestro caso decidimos preparar 250 mililitros de cada una. Estas soluciones pasan a una agitación continua durante 24 horas y después de transcurridas estas 24 horas se modifica el pH que generalmente inicia entre 1.5 y 2 y se sube el pH a 7 mediante adición de hidróxido de amonio al 25%. Después de este proceso se deja envejecer la solución y alrededor de 24 horas, después de estas 24 horas se pasa al proceso de centrifugación y filtrado. Después de realizado este proceso de centrifugación y filtrado, hay que verificar que el material que hayamos producido esté libre de sulfuros o de amonios. Entonces lo que se hace es un test de cloruro de bario y de amonio. El test de sulfuros consiste en utilizar una solución de cloruro de bario
se agregan unas cuantas gotas al líquido que sale después del filtrado, y si el líquido vira hacia una solución un poco lechosa, es porque hay presencia de sulfuros. El test de amonio consiste en agregar unas cuantas gotas de una solución de hidróxido de amonio y identificar si este libera un ligero aroma característico al amonio. Luego de que ya se realiza el proceso de lavado del nanomaterial, pasa a un proceso de peptización. En ese proceso de peptización se baja el pH hasta 2 y también se deja envejecer esa solución durante 48 horas bajo agitación constante. Después de estas 48 horas pasa un proceso de secado de 24 horas a 85 Celsius. Cuando ya obtenemos el polvo, este polvo pasa a maceración. La maceración se realiza en un mortero y luego de que ya se macera pasa a una calcinación a 700 Celsius durante 3 horas. Bueno, otra cuestión es la adición de los ligantes químicos. Nosotros tenemos en cuenta que se va a tomar una masa entre el 2 y el 8% con respecto al peso de tela que vayamos a impregnar. Esa será la cantidad de nanomaterial que vayamos a suspender en los 100 mililitros de alcohol isopropílico. Luego de que se agrega esta cantidad del nanomaterial que ya producimos, se realiza una agitación constante por 1 hora. Después de esta agitación pasa a un baño de ultrasonido por 1 hora más y se realiza la adición de los agentes ligantes. Esta adición de los agentes ligantes comprende un 150% con respecto al nanomaterial que deseamos suspender en la solución de alcohol. Luego esta solución se mantiene a un pH de 4.5 y luego pasa a reflujo constante a 60 Celsius durante 5 horas. Esta solución ya preparada se atempera y luego pasa al proceso de impregnación. En el proceso de impregnación lo que se hace es con la tela ya preparada, utilizamos cajas Petri, donde sumergimos la tela en la solución que ya preparamos y la dejamos reposar durante 4 horas. Luego esta tela pasa a secado a condiciones ambientales durante 12 horas y después de transcurrido este tiempo pasa a un secado durante 5 minutos a 150 Celsius. Con miras a que puede haber un nanomaterial que no se ha ligado directamente con las terminaciones químicas que tiene la tela, se le realiza un baño de ultrasonido durante 5 minutos. Luego de realizado este baño de ultrasonido durante 5 minutos, pasa nuevamente a una etapa de secado, en la que se hace a 150 Celsius durante 5 minutos. Aquí, como podemos observar, hasta ahora tenemos resultados preliminares como registros fotográficos. En la imagen A se puede observar que la suspensión oscura, la suspensión del sol de manganeso, y la suspensión de color blanco es la suspensión de titanio. En la imagen 5B se puede observar el nanomaterial que no fue dopado, y en la imagen C se puede observar el nanomaterial que efectivamente pasó el proceso de dopaje. Estas son las cajas Petri que utilizamos en el proceso de impregnación. Aquí se puede ver levemente los trozos de tela. Eran 2 trozos de tela que se sumergieron en la solución que preparamos con los agentes ligantes y con el alcohol isopropílico. Otro aspecto a destacar es que, como podemos ver en la imagen 6B,
después del proceso de impregnación, el nanomaterial restante que se queda en el fondo de la caja Petri. Eso más adelante, como cabe señalar, es necesario realizar un cambio. El cambio consiste en que la impregnación de los trozos de tela, de las piezas de tela, no se continuarán realizando en las cajas Petri, sino que se va a utilizar un beaker de aproximadamente 200 mililitros. Aquí se puede observar la cantidad por capa de 5 trozos de tela que logramos impregnar con el nanomaterial que logramos producir. Aquí el nanomaterial que se utilizó fue el nanomaterial dopado. Aquí podemos observar una desviación estándar para lo que fue el trozo de tela rotulado, que fue número 6. Y una forma de interpretar esto es que es un dato atípico, pero también en la figura 7 se puede ver que capa tras capa hay una tendencia a que el nanomaterial es decir, se está impregnando mayor cantidad de nanomaterial capa tras capa. Podemos observar aquí que para el trozo de tela número 6, pues la tercera capa tenía una cantidad menor a lo que se logró en la capa número 2, cosa que pues no es consistente con la tendencia que sí podemos reflejar en los otros 4 trozos de tela resultantes. Aquí podemos observar las dos caras de las piezas impregnadas. Esta es la pieza número 6 y se puede observar que ambas, la impregnación no es similar tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Por este dato, es decir, por este hallazgo que hicimos, es que decidimos hacer ese cambio de que el proceso de impregnación no se realizaría en la caja Petri, sino que se haría la impregnación suspendiendo el nanomaterial en un beaker y realizando, suspendiendo las telas en esa solución contenida en el beaker. Otro hallazgo que pudimos encontrar fue que a mí me parecía algo sospechoso que el nanomaterial tuviera una coloración tan oscura. Entonces decidí que lo mejor era realizar una búsqueda bibliográfica para ver qué pasaba fabricando el sol de manganeso que manifesté anteriormente. Lo que nos pudimos dar cuenta es que el nanomaterial como tal estaba sobredopado, es decir, estábamos hablando de un dopaje de 800%, algo que, pues, de acuerdo a la literatura referenciada, pues no es lo adecuado. Entonces, cuando ya encontré el mecanismo de reacción que se daba en el sol de manganeso, pude calcular las cantidades necesarias para trabajar con dopajes de 0.5% y de 1%. Entonces, cuando yo realicé ese cambio de proporciones, es decir, que utilicé menos cantidad, otra cantidad de reactivos para la fabricación del sol de manganeso, puede realizar el dopaje del 0.5% y del 1% en manganeso. Y ya se puede observar tanto en la figura A como en la figura B que la coloración del nanomaterial es muchísimo más clara comparada con el nanomaterial que trabajamos anteriormente. Como perspectivas tenemos pues una que
tuvimos que realizar una modificación a las proporciones del dopaje de acuerdo a la revisión de la literatura que se realizó. Esta vez vamos a trabajar con una proporción del 0.5% y del 1%. Y otra cosa a cambiar es que el proceso de impregnación ya no se realizará en cajas Petri individualmente, sino que se realizará en un beaker que contendrá toda la suspensión con los respectivos agentes ligantes. Aquí están las referencias bibliográficas y ya, eso es todo. Gracias, Sergio. Muy buena tu presentación. El trabajo se ve muy interesante también. Entonces, de antemano, quiero felicitar a ti, a los demás estudiantes involucrados en el proyecto y a tus tutores también por estarem liderando esse processo e poderem estar logrando parte dos objetivos. E tenho certeza que aí, até o final do projeto, se vão alcançar muitos outros. Sérgio, eu vou abrir aqui a etapa de perguntas, ok? Então, já temos como duas perguntas de nossos assistentes. Invito a los demás também que participem formulando suas perguntas a Sérgio. La idea es podermos hacer un debate, establecer nuevas colaboraciones también, quizá. Y bueno, Sergio, la primera pregunta que te hace el profesor Sebastián Amaya, él inicia así: muy chévere el trabajo, y te hace las siguientes preguntas. ¿Han pensado en partículas dopadas? Por ahí tengo un paper con cálculos en dióxido de titanio y estoy elaborando un trabajo de dióxido de titanio dopado con azufre. Si quieren, podemos conversar para algunas validaciones teóricas. Entonces, no sé si tú quieres dar respuesta. Sí, pues, es decir, el campo del dopaje como tal de nanomaterial involucra también experimentar con otros metales y con otros no metales. Escogimos el manganeso precisamente porque con el manganeso ya se realizaron investigaciones impregnándolo en telas. Entonces, pues, eso fue principalmente el por qué escogimos el manganeso. Igual me gustaría, de pronto, si ya hay, es decir, si ya el profesor que me realiza la pregunta, me encantaría, si es un trabajo publicado, yo poder verlo. Y, pues, dependiendo de eso, pues, tomar decisiones. Claro que sí, yo los puedo poner en contacto también para que tú puedas también conversar con el profesor en privado. El mismo profesor hace un complemento a la pregunta. Habla aquí, la pregunta es saber si el dopaje de manganés se da en un lugar titanio o un lugar oxígeno. Y de nuevo te felicita. Bueno, hasta ahora no hemos realizado la caracterización del nanomaterial. Se espera que realizando la caracterización del nanomaterial podamos conocer si el reemplazo a nivel estructural y cristalino de las nanopartículas se da reemplazando un titanio o un manganeso. En estos momentos yo espero que una forma de diagnosticar si el reemplazo sea por un átomo de oxígeno o por un átomo de titanio, se diagnostica realizando las pruebas de PPTIR. Gracias, Sergio, por tu respuesta. Sergio, acá hay un comentario del profesor Miguel Rodríguez también. Buena la presentación, muy coherente, muy bien conducida. Entonces, una felicitación del profesor Miguel. Y hay también felicitaciones de la profesora Carolina. Felicitaciones por el proyecto de innovación, éxitos, y una pregunta de la misma profesora. La profesora Carolina te pregunta: ¿existe posibilidad que el efecto antimicrobiano
se debe a la producción de oxígeno singleto tras la exposición a la luz ultravioleta? Pues, de acuerdo a la revisión bibliográfica que de pronto hemos realizado, nosotros nos hemos guiado de la información que reportan los reviews. Generalmente los reviews son muy generalizados y de pronto no profundizan muy de cerca qué mecanismos se dan a la hora de pronto decir se genera el oxígeno singulete y ese oxígeno singulete afecta la pared celular o afecta, no sé, realmente yo del tema microbiológico no conozco mucho, pero sé que en estos reviews de alguna manera se pueden dar distintos mecanismos. Uno de los mecanismos es ya sea directamente por los portadores de carga que se generan o indirectamente con los radicales que yo produzco con el nanomaterial, es decir, ya sea con el oxígeno singulete o el radical hidroxilo. Gracias, Sergio. Yo tengo acá un poco de ruido. Un minuto, por favor. ¿Ya me escuchas bien? Sí, señor. Listo. Gracias, Sergio, por tu respuesta. La profesora Carolina tiene más dos preguntas. La primera es, las pruebas de lavado fueron realizadas con detergentes aniónicos. ¿Y cuál es el riesgo que se corre después de excesiva hidratación de los enlaces covalentes obtenidos en el dopaje? ¿Me puede repetir la última pregunta? Claro. ¿Cuál es el riesgo que se corre después de excesiva hidratación de los enlaces covalentes obtenidos en el dopaje? Bueno, primero la tercera y luego la segunda. Una excesiva hidratación de estos agentes ligantes, o sea, de por sí puede afectar el proceso de ligar el nanomaterial a la tela, pero también va a depender mucho de la cantidad de nanomaterial que yo tenga presente en ese medio que yo he fabricado con los agentes ligantes y en el alcohol. Entonces, básicamente eso. Y la segunda pregunta, hasta ahora no hemos utilizado ningún detergente, ni catiónico, ni anónico, ni no iónico. Entonces, las pruebas de lavado, es decir, lo que se hizo fue sumergir los trozos de tela en un beaker, agitarlos a máxima revolución durante 4 horas para ver qué era lo que pasaba. Porque pues casualmente, bueno, en medio de cuando se realizaban esas pruebas de lavado, estamos fabricando, haciendo la corrección en el dopaje nanomaterial, que fue el nuevo nanomaterial que se pudo fabricar. Entonces, la idea es sí, es decir, sí o sí hay que utilizar un detergente, porque de por sí las normas internacionales que regulan si una tela es antibacteriana o no, también contemplan el uso es decir, el uso de un detergente en las pruebas de lavado. Es básicamente eso. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio, al momento no tenemos nuevas preguntas de los asistentes. Yo sí tengo un par de preguntas, pero no son preguntas tan técnicas y sí preguntas acerca de tu experiencia como joven investigador. Quisiera que tú comentaras un poco cómo está siendo esa experiencia, cómo te has sentido el apoyo que necesitas. Si pudiera volver, tomaría la misma decisión de participar de la convocatoria. Te pido que hable un poco porque tú sabes que estamos haciendo la grabación y es posible que otros estudiantes estén asistiendo y que se puedan tomar con base a tu experiencia como joven investigador, quizá una motivación para participar en futuras convocatorias. Sí, claro que sí.
Bueno, realmente mi experiencia empezó en mi pregrado en la Universidad del Valle. Todo empezó con mi proyecto de tesis. Vi la motivación de alguna manera contribuir a, a toda esa problemática ambiental que existe actualmente, sobre todo la contaminación del agua. Entonces, por eso fue que básicamente me enfoqué en ese grupo de investigación que es el de procesos de oxidación avanzada. Ya cuando el profesor que nos apoya, el profesor Samuel Castilla, me contó de la propuesta, me pareció muy llamativa y sobre todo me pareció llamativa porque estamos en momentos cruciales, estamos atravesando una pandemia y pienso que de una u otra manera el producir telas con efectos antimicrobianos nos puede ayudar de pronto no directamente a solventar los efectos que tiene actualmente la pandemia, pero sí es un proceso de generación de conocimiento. Es decir, la experiencia que yo he tenido de investigación va enfocada a eso, a contribuir desarrollando nuevo conocimiento y pues hasta el momento me ha parecido pues algo de muy, ¿cómo decirlo?, muy chévere de algún modo, porque es jugar con la capacidad que tienen las personas de innovar, de poder desarrollar su creatividad y sobre todo, y es muy importante que y algo que me ha enseñado esta experiencia desde lo investigativo, y es que como se plantean al inicio los proyectos, puede que se logren cosas como puede que no. Por ejemplo, con respecto a lo que hicimos con el nanomaterial, nosotros de alguna manera nos basamos mucho en la revisión bibliográfica, y ya sea por desconocimiento o no sé, de pronto el criterio de búsqueda no fue suficiente, pero decir, de alguna manera nos estamos equivocando a la hora de dopar el dióxido de titanio. Y es importante recalcar de que como investigadores ser muy observadores. Por ejemplo, al yo darme cuenta de que ese nanomaterial no me parecía que estuviera adecuadamente bien dopado, entonces decidí continuar con esa búsqueda bibliográfica y pues, o sea, fue de un momento a otro de que pasó lo del cambio del nanomaterial y afortunadamente pudimos darnos cuenta a tiempo. Entonces, creo que una persona muy observadora, que le guste innovar y que le guste crear cosas, en el campo investigativo se va a poder desenvolver muy bien y lo va a poder disfrutar. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Y la verdad que la idea de hacer investigación yo creo que empieza siempre por observar, ¿no? Esa es una de las competencias investigativas básicas. Y a mí me alegra mucho escuchar de un joven investigador que está teniendo oportunidades de desarrollar esas competencias. Tú sabes que el proyecto tiene sus metas, tiene sus productos, pero la verdad para ti como estudiante, como joven investigador, yo siento que el principal producto es el desarrollo de esas competencias, ¿no? Y ojalá a futuro puedas ingresar a un posgrado también y dar seguimiento a esa tu formación. De verdad, Sergio, muchísimas gracias. Voy a dar por terminado el evento, porque ahora, como en 8 minutos más, tenemos el segundo seminario de esa jornada dupla del Thursday Science Seminar. Entonces, invito a todos los asistentes de esta sesión a unirse a través del otro enlace para asistirmos el trabajo que da secuencia a lo que Sergio acaba de nos mostrar. ¿Ok? Sergio, una vez más, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo y por tu exposición. Ok, profesor, gracias a usted y a toda la audiencia por su atención. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego, nos vemos en la otra sesión. Ok, hasta luego.